Queremos compartir hoy día también y esperamos que hoy día no sea un día diferente a los días que hemos tenido. Me refiero en el sentido de que sea un mensaje que también llegue a sus corazones por la obra del Espíritu Santo. Amén. Eh, Agradecer también porque las iglesias han estado orando y en el distrito también ha habido un movimiento lindo de hermanos que han comenzado a dar estudios bíblicos, ¿ya? Otros que han continuado, ¿no es cierto?, dando estudios bíblicos y otros que han comenzado a estudiar, ¿no es cierto?, la Biblia con los hermanos, hermanas de iglesia, ¿ya? Parejas misioneras, instructores bíblicos. Así que rogamos para que el Señor siga guiando la vida de cada uno de nosotros y algo que necesitamos es también la perseverancia, porque no es comenzar la carrera, sino terminar con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, llegar a la meta. Así que necesitamos del poder del Señor para seguir, para avanzar y que Dios haga, ¿no es cierto?, grandes milagros por medio de nosotros. Queridos, queridas hermanas, quiero invitarle a leer el libro de Marcos, el capítulo 3. Marcos capítulo 3. Pueden buscar ahí en la Biblia, Marcos capítulo 3. Y voy a introducir con lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros ya pensamos, ya quisimos tener poder en algún momento de nuestra vida? Poder, poder y autoridad. No para nosotros, sino para ayudar en algún momento de necesidad. No sé si ya le pasó a usted que quiso tener poder. Tal vez alguien enfermo en su casa, alguien con una enfermedad terminal, y usted quiso poner su mano sobre esa persona. No solamente quiso, sino lo hizo. Puso su mano, ¿cierto? Y en silencio o en voz alta oró por él o por ella. Un dolor grande, alguien desesperado con un dolor grande, y usted, ¿no es cierto?, como hija, hijo de Dios, quiso tener poder, recibir el poder del cielo para que en ese momento, inmediatamente el Señor actuara y sanara a esa persona que estaba enferma. O tal vez su misma salud, algún problema, algún dolor. Eh, ¿Cuántos ya quisieron tener poder para que su hija, su hijo, un familiar querido, amado, pudiera tener un cambio de corazón, para que Dios pueda obrar un milagro en el corazón? Cuando ya usted humanamente no puede hacer mucho, pero Dios puede hacer mucho también por medio de usted, por medio de mí. Usted reconoce de que tiene límites. Su vida, ¿no es cierto?, en ese sentido tiene límites, pero se da cuenta que necesita del poder de Dios para que Dios obre un milagro, tanto en nuestra vida, o también como para que Él obre un milagro por medio de usted. Yo ya pasé por eso. Yo creo que usted igual, con temas familiares, enfermedades, donde clamé al Señor, ¿cierto? Vi su mano poderosa respondiéndonos, un milagro obrado en forma, ¿no es cierto?, directa de parte de Dios, ¿no es cierto? Porque vemos claramente que somos débiles, imperfectos, insuficientes, pero con el Señor nos dice, nada os será imposible, nada os será imposible. Y en los tiempos finales también Dios se manifestará en forma poderosa. Y cuando hablamos de tiempos finales, yo espero que sean estos tiempos. No sé qué pasa en su mente, pero en mi caso yo desearía que sea estos tiempos, los tiempos finales, esos tiempos que muchas personas a través de la historia han esperado, que Cristo venga pronto. Amén. Y que Dios obra grandes milagros, ¿cierto?, en este tiempo, y que nosotros seamos los instrumentos de parte del Señor para que la obra avance y que muchas conversiones podamos ver, ¿no es cierto?, oradas por nuestro Dios. Mire, Marcos capítulo 3. Y aquí nos habla desde el versículo 13 en adelante acerca de la elección de los 12 apóstoles. Elección de los 12 apóstoles. Dice que el versículo 13 en adelante dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios.
Y ahí, ¿no es cierto?, enumera a los discípulos, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, el hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces, aquí dice que Dios llamó a los que él quiso y enumera, ¿no es cierto?, a los discípulos del Señor, los conocidos, discípulos del Señor. No estamos dentro de la lista, pero creemos que fuimos llamados también por el Señor. No estamos dentro de esta lista, pero por la fe creemos que usted le llamó el Señor, a usted lo llamó Dios, para en este tiempo ser un discípulo. Y la promesa de Dios para estos discípulos que estaban muy cerca de él, que caminaron con él, que vieron así de primera mano, ¿cierto? Milagros de parte del Señor, obrados en sus propias vidas y también en la vida de aquellos que estaban necesitando de milagros. Milagros, ¿no es cierto?, en ese momento de curación de un ciego, de curación de un cojo, de liberación de un endemoniado. Milagros que también son necesarios hoy día, además de la necesidad de la conversión genuina, de un milagro de nuestro corazón, del cambio de nuestro corazón, también hay necesidad de milagros de sanidad. Díganme que no es cierto. Cuando tenemos a un ser querido, como decía, enfermo, y vemos que ni los remedios le hacen bien, y vemos que con cantidad de remedios no, tal vez no hace lo que uno esperaría que los medicamentos, ¿cierto?, humanamente hicieran. Cuando usted comprende su eh, insuficiencia, los límites que tiene, ahí descansa en el poder del Señor, descansa en las posibilidades de Dios y cómo Él, ¿no es cierto?, ha prometido hacer milagros por medio de usted. Y esto no es simplemente una promesa para los discípulos que estaban cerca de Jesús, sino también es una promesa para nosotros hoy día. Pero no es para fortalecer nuestro ego, no es para fortalecer nuestro egoísmo, no es para sentirnos, ¿cierto?, poderosos, sino para que el Señor sea alabado por medio de nuestras obras, para que Dios sea, el nombre de Él sea exaltado y reconocido, para, no por un tema de orgullo, porque Dios, ¿no es cierto?, no es orgulloso, ni Él se alimenta por, ¿no es cierto?, por las personas que le dicen que Él es bueno, sino porque cada vez que nosotros miramos a Cristo, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de la compasión, la bondad y la misericordia de Él. Y sentimos la necesidad de vivir cerca y tomados de la mano del Señor. Miren, aquí este texto nos aporta riquezas que son importantes de considerar en esta mañana. Dice que Dios llamó a los que Él quiso y los que, ¿no es cierto?, aceptaron la invitación, estuvieron con Él y estuvieron presenciando, viviendo lindos milagros de parte de Dios. Pero saben ustedes que yo voy a parafrasear esta mañana solamente algunas porciones de la Escritura. Usted la puede leer con más detalle, por ejemplo, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, el versículo 20. Vamos a leer solamente un versículo, 17, versículo 20, un solo versículo de ese capítulo. Después, ¿no es cierto?, de Jesús, ¿no es cierto?, subir al monte, pasar un tiempo con algunos de sus discípulos, otros de sus discípulos que quedaron en el pie de la montaña. Jesús subió al monte, ahí, ¿no es cierto?, oró, se relacionó con su Padre, y ahí aparece lo que, en este capítulo, lo que conocemos como la transfiguración, ¿ya? La transfiguración. Después, cuando él baja del monte, con los discípulos que había subido, se encuentra con una mala noticia, con una sorpresa, por decir así,
porque los discípulos que habían quedado al pie de la montaña se vieron enfrentados a una situación difícil que tenían que resolver, para la cual habían recibido poder y autoridad. Porque así dice Marcos capítulo 3, que Dios llamó a los que él quiso y les dio poder y autoridad. Pero ahora, ¿no es cierto?, en este capítulo que podemos después leer con más detalle, capítulo 17, Jesús baja del monte y se encuentra con, no sé, yo estoy tratando de ponerme en el lugar de Jesús, que yo fuera Jesús en ese sentido. Yo bajo del monte y me encuentro con una escena triste para mí. Y yo, conociéndome como soy, y algunos también de ustedes conociéndose como son, pónganse en el lugar de Jesús. Yo habría dicho, ¿no les di poder y autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios? ¿Acaso no le concedí todo el poder? Yo los llamé y también los capacito, les doy poder y autoridad. Y ahora, ¿no es cierto?, a la primera que enfrentan una situación, por decir así, difícil, quedan con los brazos cruzados, porque lo que se encontró Jesús al bajar del monte fue a unos discípulos sin poder y sin autoridad, infelizmente. Porque un padre desesperado, y ahí está lo que dice, ¿no es cierto?, el capítulo 17, el versículo 14, Jesús sana a un muchacho lunático. Y le habían traído a Jesús, a un joven enfermo que necesitaba la manifestación del poder de Dios, y los discípulos habían sido dotados de poder y autoridad. Era la promesa del cielo, la promesa del Señor. Sin embargo, los discípulos no pudieron hacer nada. Y ahí está, ¿no es cierto? Lo demás voy a parafrasearlo, usted lo puede leer en detalle. Y ahí está, ¿no es cierto?, donde Dios, en la persona de Jesús, hace la obra, hace lo que tenía que ser hecho, lo que era necesario hacer en ese momento. ¿Y él qué hace? Él sana a este joven lunático. Versículo 20 del mismo capítulo dice, porque, bueno, el versículo 19 dice que se acercaron entonces sus discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? ¿Por qué no pudimos echarlos fuera? O sea, quiere decir que lo intentaron, ¿no? Yo veo aquí que lo intentaron, pero no pudieron. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá. ¿Y qué va a pasar? Se pasará y nada os será imposible. Y cuando dice nada, es nada. Ahí está, tremenda lección, ¿verdad? Yo, en el lugar de los discípulos, habría quedado avergonzado. No habría sido capaz ni de mirar a los ojos. Habría agachado mi cabeza. Habría llorado de impotencia y también de tristeza, porque había sentido que estaba decepcionando a Jesucristo. Y hay momentos en que he sentido que he estado decepcionando a Jesucristo, especialmente cuando Dios me provee de todo para poder cumplir con la misión. Y a veces entregamos a la vida al Señor a medias, por momentos, por destellos. Y ahí, ¿no es cierto?, el enemigo que conoce también nuestra vida y ve nuestra vida, a veces nos trata de destruir y tiene cómo hacerlo, porque estamos lejos del Señor, porque nuestra entrega es incompleta. Es un pie adentro y un pie afuera. Y hay algunos, ¿no es cierto?, que a veces por carácter le gusta, dicen todo o nada. Y la verdad que el Señor, por nuestro bien, no por Él, sino por nuestro bien, porque todo lo que hace no es por egoísmo. Todo lo que Jesús hace, lo hace de modo muy diferente que nosotros, de manera muy diferente, por motivos muy diferentes.
Él lo hace por amor. Todo lo que Él hace es por amor, no para gloria y honra de Él, sino lo hace por amor, porque nos quiere ver felices. La necesidad, ¿no es cierto?, de todo, ¿cierto? Entregar completamente nuestra vida al Señor. Miren, usted puede leer también el capítulo 17 del 17, parece que es el capítulo 19, perdón, del libro de Hechos. Lo puede leer ahí después con tranquilidad. No alcanzamos, ¿no es cierto?, ahora, pero puede leer con tranquilidad el capítulo 19 de Hechos, cuando habla del apóstol Pablo. A diferencia de estos discípulos que estaban al pie de la montaña, que no pudieron hacer nada, que se encontraron impotentes, a pesar, ¿no es cierto?, de lo que Dios había prometido también para ellos. Miren lo que dice el libro de Hechos, un poquito más cerca, ¿no es cierto?, de nuestra era. Hechos capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, personaje destacado, ¿no es cierto?, cómo Dios obró grandemente, grandes milagros por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades, de tal manera que, dice, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué les parece? Dios obrando grandes milagros por medio de Pablo, de su siervo. Y ahí usted puede leer después con tranquilidad, terminar de leer el capítulo 19 de Hechos, donde nos muestra claramente a un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, que había visto claramente el poder de Dios en su vida, que había sido transformado de perseguidor ahora a perseguido por causa del Evangelio, y Dios obrando grandes milagros por medio de él. Queridos, ¿dónde está el secreto? ¿Está en secreto? ¿Está en secreto la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer milagros, la posibilidad de que Dios obre por medio de nosotros y la necesidad que tenemos en este tiempo, porque estamos hablando de comunión y misión. No es solamente esfuerzo humano, es poder de Dios en nuestra vida, porque con esfuerzo humano podemos correr un poco, pero nos vamos a cansar y podemos desistir y quedarnos en la mitad del camino, pero tomados permanentemente de la mano del Señor, vamos a poder llegar donde queremos llegar, podemos llegar a la meta y por sobre todo ser instrumentos en las manos del Señor. Y aquí, ¿no es cierto?, ya contextualizando un poquito más con la iglesia local, con el distrito misionero de Pinto. Agradezco a Dios, ¿no es cierto?, porque hay hermanos, hermanas, juntos hemos empezado a estudiar la Biblia con almitas que tienen hambre y sed, no de comida, sino de la palabra del Señor. Rogamos al Señor para que nos dé perseverancia, para continuar. Se pueden cansar todos, pero menos nosotros. Amén. Porque a veces, ¿no es cierto?, el que se cansa antes es el instructor bíblico y no el estudiante. ¿Me entiende lo que quiero decir? Que Dios nos ayude para tener un cierto poder y autoridad, para que nuestra palabra vaya con fuerza y poder del cielo, para que Dios pueda, ¿no es cierto?, ser reconocido en nuestras propias vidas. ¿Dónde está el secreto? El secreto que tuvo Pablo para predicar con poder, el secreto que tuvieron diferentes personajes de la Biblia, usados como instrumentos en la mano del Señor. Ahí está el secreto, en las manos del Señor. Y en el capítulo 3 del libro de Marco, volvemos para ir concluyendo el mensaje de hoy. Ahí está, en el capítulo 3 que comenzamos a leer, está el secreto. Porque no, el Señor nos lo mandó así nomás, desnudos y sin armas, desarmados, sin herramientas. Dios los mandó con poder y autoridad. Y miren lo que dice el texto bíblico. Vamos a leer un poquito más lento. Cuando Dios llama a los 12 apóstoles, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él.
Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y ahí está, ¿no es cierto?, el secreto. Usted ya lo aprendió hace mucho tiempo. Yo lo aprendí hace mucho tiempo. Que nos cueste de repente, ¿no es cierto?, practicarlo, es verdad. El secreto está, como dice el texto bíblico, él llamó a 12 para que estuvieran con él, estar con él. Pero no es apenas por interés, por un momento, para recibir fuerza, gastarla y después volver a él. Porque a veces, infelizmente, hacemos eso, ¿verdad? Tenemos necesidad de Dios, acudimos, caemos de rodillas para enfrentar una situación difícil y después cuando la situación difícil pasa, ahí ya no pasamos tiempo con él. No sé si les pasa, me pasa a mí nomás, pero yo pienso que no soy solamente a mí. A más de algún cristiano sincero, nos pasa que a veces entregamos nuestra vida al Señor a medias o por momentos. Pasamos tiempo con Él por momentos para recibir de Él, pero después se acaba, ¿no es cierto?, la fuerza y enfrentamos el mundo sin fuerza, sin poder del cielo. No tenemos autoridad, porque la autoridad es de Él. Y es consecuencia, como dice aquí el texto bíblico, Dios llamó a 12 para que estuviesen con Él. Ese estar con Él es vital, es de gran importancia, es urgente, es necesario. No puede usted dejar de pasar tiempo con Él, vivir, caminar con Él, andar en el Espíritu. Esto en teoría es fácil, hermano. Mire qué fácil lo que yo estoy diciendo. Podría ser como el padre Gatica, ¿no?, que predica y no practica. Soy llamado a practicar lo que predico. Y no crean que es una cosa fácil para mí, pero luchamos con eso. Pasar tiempo con el Señor. Vivir tomado de la mano del Señor. Saber que el mundo que enfrentamos es un mundo difícil, para el cual tenemos muchas imposibilidades humanas. Somos muy frágiles, imperfectos. A veces el enemigo, ¿no es cierto?, nos llena de orgullo, nos llena de orgullo, nos hace sentir fuertes. Hay algunos que, ¿no es cierto?, tienen más facilidad para hablar, ¿sí? Hablar, ¿no es cierto? Hablar y tiene una facilidad para hablar, no se le traba la lengua como a mí, ¿sí? Pero eso no es sinónimo de espiritualidad, infelizmente. No es sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Ya había a través del tiempo, en mi vida como pastor y como adventista, personas que hablaban tan bien, tan lindo, pero en algún momento de su vida el ego, el orgullo, los llevó a separarse del Señor. Y seguían hablando lindo, y seguían hablando fácil, como dicen en Brasil, se dice fala fácil, ¿no? Sin embargo, eso no era sinónimo de pasar tiempo con Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? La necesidad, ¿no es cierto?, de a pesar, ¿no es cierto?, de que podemos notar algunas facilidades en nuestra vida, de que podemos caminar solo, es como ese bebé. ¿Han visto ese bebé que está aprendiendo a caminar? Ya estuvo usted, ¿no es cierto?, su hijito, y usted fue viendo cómo empezó a caminar y cómo empezó a soltarse de su mano, y el niñito, ¿no es cierto?, mi hijo, yo me recuerdo, mis hijos, ¿no es cierto?, empezaron a caminar. Primero dependían mucho de mí, de mi esposa, y ahí mi esposa no lo soltaba, pero cuando lo soltaba, ¿no es cierto?, ahí ellos lograban caminar, y como que miraban para atrás, como diciendo, mire, puedo caminar solo, y de repente, ¡pa!, al piso. Infelizmente, muchas veces eso pasa con nosotros también en la vida espiritual. Nos sentimos con poder y autoridad, con poder, pero ese poder que no necesariamente viene del Señor. Puede tener que ver con alguna capacidad que usted, ¿no es cierto?, tiene, y tiene sin pasar tiempo con el Señor. Y puede pasar como el niño, ese niño que se siente como que ya puedo caminar, y se larga a correr, ¡pa!, y cae.
Eh, a veces el enemigo, ¿no es cierto?, nos hace sentir con suficiente fuerza para caminar solo, pero no caigamos en ese error de dejar pasar tiempo con el Señor. El secreto, ¿no es cierto?, del éxito para los discípulos de Jesús y el secreto del éxito para nosotros como hijos del Señor es ese. Jesús llamó a 12 y más de 12, porque usted también está incluido en esa lista. Yo estoy incluido en esa lista. Llamó a 12 para que estuvieran con él y para que vayan a predicar. Yo le invito a leer ahí un capítulo completo, pueden buscarlo ahí, eh, del deseado de toda la gente. Sí, creo que, ¿no es cierto?, que dice nada os será imposible. Ese es el título. Nada os será imposible, tomado de la mano del Señor. Miren, quizás algo trivial que les voy a contar para concluir, pero que tiene sentido para mí. Eh, no crea todo lo que le dice el hombre, no crea todo lo que dice el ser humano, los halagos del ser humano, porque muchas veces nos pueden llevar a dejar de pasar tiempo con el Señor. Hace algunos días, yo le contaba a mi familia, llegué a comprar un lugar y una señora ya madura, ya de muchos años de vida, ¿cierto? Llegó y me dijo, jovencito, me dice así, jovencito, ¿qué desea? Y yo con casi 50 años, ¿no es cierto?, me sentí así como halagado, ¿no? Y muchas veces nos sentimos así cuando pensamos eh, que estamos ya avanzando en edad y nos estamos poniendo viejos, ¿verdad? Y me dice, jovencito, dígame. Y me repitió más de una vez, jovencito. Y yo pensaba, esta señora no ve bien, o tal vez se deja llevar por mi voz, ¿cierto? Y me seguía diciendo, jovencito, ya, jovencito. Yo compraba y me decía, jovencito. Y yo me sentí bien. No puedo negar que me sentí bien, me sentí joven, ¿verdad? Y cuando ya creía, ¿no es cierto?, que era es porque estaba teniendo una apariencia juvenil, ¿cierto? Ahí llega una persona al negocio, entra y era una persona de unos 80 años, poquito más de 80 años, y la señora que atendía el negocio también le dijo a él, jovencito, jovencito, ¿y usted qué desea? Ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, que no tenía que ver con que me viera joven, ¿no es cierto? Tenía que ver con que era una forma de ella tratar a las personas. Hermanos queridos, nuestra vida no puede depender para bien o para mal de lo que diga la gente. Tiene que depender de lo que diga Dios. Y cuando hablamos de poder y autoridad, tiene que depender, ¿no es cierto?, nuestra vida del Señor, nuestra comunión diaria con Él. Aunque muchas veces las personas nos digan, hoy que usted, sus palabras me agradaron, me llegaron a mi corazón. Y usted sabe muchas veces si eso es consecuencia de pasar tiempo con el Señor o es consecuencia de que usted tiene facilidad para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos queridos? Estamos en un tiempo donde necesitamos más que nunca creer y confiar en el poder del Señor. Esperar en el poder del Señor eh, para que Dios haga grandes milagros para este mundo de dolor que necesita del Señor. Y durante esta semana hemos pasado tiempo de comunión y seguimos también en misión, predicando el Evangelio. Agradecemos al Señor y oramos por una cantidad de personas que comenzaron a estudiar la Biblia. Y yo le digo al Señor, necesito poder de lo alto, necesito tu poder. No son simplemente las palabras mías que van a salir de mi boca para llegar al corazón de las personas, sino el poder de Dios por medio de mí, para que esos corazones sean convertidos, entregados al Señor. Mi deseo de oración en esta jornada es que el Señor nos capacite con poder y autoridad, no para gloria y honra de Hugo Gallardo, no para honra y gloria de cada uno de los que estamos acá, sino para gloria y honra del Señor, para que Dios sea alabado por medio de nuestras vidas y para que por la gracia del Señor muchas conversiones podamos ver durante este año. Estamos sirviendo al Señor, amén. No estamos sirviendo al hombre, estamos trabajando porque creemos que Cristo viene pronto y necesitamos prepararnos
y preparar a un pueblo para el encuentro con el Señor. Mi deseo y oración en esta jornada es que todos estos días que hemos vivido en forma especial, tomados de la mano del Señor, continúen. Y como dice el Señor, Él llamó a 12 para que estuvieran con Él, le llamó a usted y a mí para que estemos con Él y para enviarnos a predicar. Que esa sea, ¿cierto?, nuestra continua relación con el Señor, lo que nos dé y nos conceda poder y autoridad. Amado Padre, gracias Señor porque nos has permitido durante cada mañana pasar un momento especial contigo, Señor. Pero sabemos que estos momentos que hemos pasado de mañana no reemplazan esa comunión personal que tenemos que tener con usted, Señor. Nos encontramos en un mundo perverso, difícil de vivir, donde vemos que hay tanta necesidad de siervos, siervas de Dios, llenos del Espíritu Santo, Señor. Y nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos entregar nuestra vida completamente a usted, Señor, no a medias. Es mi continua oración. Rogamos para que fortalezca en nosotros el hábito de la comunión diaria con usted, Señor. De tal manera que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Y veamos que nuestro esfuerzo es recompensado por almas que aceptan a Jesús como Salvador personal. Queremos rogar en forma especial por las personas que están estudiando tu palabra, Señor. Usted los conoce por nombre y apellido. Oramos por ellos, para que usted también coloque en ellos su Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan ser perseverantes en el estudio de tu palabra y por sobre todo a nosotros también, como hijos tuyos que pasan tiempo contigo, continuamente en comunión con nuestro Padre Celestial, podamos salir a la calle llenos del Espíritu Santo, que cuando atendamos a cada estudiante de la Biblia, ellos puedan ver en nosotros que hemos pasado tiempo contigo, Señor, y puedan ver que nuestras palabras son con poder, con autoridad, para exaltar el nombre tuyo, Señor. Queremos rogar en forma especial para que usted nos acompañe en esta jornada, en este día de preparación, Señor, día viernes, para poder gozar, disfrutar también de un lindo sábado en comunión contigo, Señor. Dejamos todo en tus manos para que usted obre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por Jesús. Amén.